Este es mi relato, la guerra que me cambió la vida. Berlín, 1914. La ciudad palpita bajo un manto de euforia belicista. En las cervecerías se cantaban himnos al Kaiser, mientras los periódicos anunciaban conspiraciones de franceses y rusos para nuestra joven potencia. Las fábricas, las mismas que meses antes fabricaban pianos y relojes, ahora vomitan fusiles Mauser. Los profesores en la Universidad de Humboldt nos decían que la guerra era el crisol de la civilización, y hasta los socialdemócratas, antes pacifistas, votaron los créditos de la guerra. Yo, un simple aprendiz de imprenta, me alisté creyendo que para Navidad estaríamos brindando en los Campos Elíseos. La movilización en agosto fue una fiesta. Las mujeres lanzaban claveles al tren blindado donde íbamos cruzando Bélgica, pero en el Marne todo se derrumbó. Resulta que los taxistas parisinos llevaban refuerzos franceses al frente y nos hicieron entender que esta no será una guerra de golpes heroicos, sino de barro y gangrena. El plan Schinfren, diseñado para una victoria relámpago, se atascó en los campos flamencos. En las trincheras de Somme, el agua helada nos calcomía las botas, mientras los británicos con sus proyectiles destrozaban parapetos. Aprendimos a temer a Winnie, el mortero alemán, y en 1916, cuando me trasladaron al frente oriental, el paisaje era distinto. Los bosques infinitos donde los cosacos rusos se desvanecían como fantasmas, la ofensiva Brusilov nos arrinconó. Pero al menos allí el aire no olía a gas mostaza. 2 años después, en 1918, cuando regresé al frente occidental, la guerra había cambiado. Los tanques aliados aplastaban nuestras alambradas, mientras los estadounidenses recién llegados y bien alimentados nos superaban en número. El regreso que vi como un abismo. Cuando el armisticio nos sorprendió en Berlín, ya no era nuestra ciudad. Donde antes había estatuas de Bismarck, ahora ardían las barricadas espartaquistas. Resulta ser que el Tratado de Versalles nos despojó de colonias y de orgullo, pero nada me dolía más que ver a los niños mendigar con medallas de sus padres muertos. Las fábricas que antes forjaban cañones ahora yacían en silencio. Berlín era una ciudad que me golpeó con una fuerza que nunca se pudo igualar. La ciudad estaba sumida en una crisis que nadie había previsto. El hambre se hacía sentir en cada esquina y las largas colas para conseguir un pan eran una imagen cotidiana. La inflación devoraba poco a poco nuestro dinero y la esperanza parecía desvanecerse en el humo de las fábricas cerradas. Mi rostro y el rostro de mis vecinos reflejaban el cansancio y la desilusión. Muchos como yo habíamos regresado con heridas invisibles que el tiempo no lograba sanar. La política se volvió un campo de batalla tan feroz como el frente. Las promesas de un nuevo comienzo chocaban con la realidad de un país dividido. Los socialistas y comunistas exigían cambios radicales, mientras los nacionalistas clamaban por recuperar ese honor perdido. En las tabernas, las discusiones terminaban a gritos y a veces a golpes. La democracia que se instauró parecía muy frágil, como un castillo de naipes a punto de caer. Yo sentía que la guerra había terminado, pero que ahora luchábamos por el alma de Alemania, y todo esto apenas comenzaba. Recordaba a mis compañeros caídos, a aquellos que nunca volvieron a sus hogares. Sus nombres y sus sueños se habían perdido en las trincheras, enterrados bajo toneladas de tierra y olvido. La guerra, esa guerra nos había arrebatado no solo las vidas, sino también la confianza en un futuro mejor. Muchos jóvenes como yo cargábamos con el peso de la culpa y la impotencia, preguntándonos si todo había valido la pena.
La gloria prometida se había transformado en un silencio que nos acompañaba cada noche. Sin embargo, a pesar de la desesperanza, algo en mí se negaba a rendirse. Yo empecé a involucrarme en grupos que buscaban a reconstruir la ciudad y la confianza entre nosotros sus habitantes. Yo participé en reuniones donde se discutían ideas para un nuevo país, uno que aprendiera de sus errores y apostara por la paz. Yo sabía que no sería fácil, que las heridas tardarían en sanar, pero también comprendí que la verdadera batalla ahora era por la reconciliación y la reconstrucción. Mientras yo caminaba por las calles de Berlín, mi ciudad, observaba cómo ésta lentamente despertaba de la pesadilla. Los niños jugaban en las plazas, donde antes solo habían ruinas, y los artistas empezaron a pintar murales que hablaban de la esperanza y de la renovación. Aunque el pasado pesaba, el futuro comenzaba a asomarse tímidamente, y yo, un simple ciudadano que había visto el horror de la guerra, decidí que mi historia no terminaría en las trincheras, sino en la lucha por una mañana diferente. A medida que pasaban los meses, la vida en Berlín se volvió una mezcla extraña de nostalgia y de transformación. Las cicatrices de la guerra se veían en cada edificio dañado por los proyectiles, en cada familia rota, pero también en la determinación de quienes no querían resignarse. Las calles comenzaron a llenarse de nuevas voces, de debates políticos apasionados y de manifestaciones que reclamaban una justicia social para un futuro distinto. Yo mismo me involucré en algunos de esos movimientos, buscando un sentido de pertenencia y el sufrimiento que habíamos vivido. Sin embargo, no todos compartían esa esperanza. Muchos veteranos como yo cargábamos recuerdos que nos aislaban del resto. La guerra nos había cambiado para siempre. Algunos caían en la desesperación, en el suicidio, otros en el silencio. En las noches, cuando el ruido de la ciudad se apagaba, me sorprendía recordando el estruendo de las bombas, el olor a tierra mojada y sangre, y el rostro de mis camaradas. Era un peso invisible que no podía dejar atrás, aunque yo quisiera. La economía seguía tambaleándose, y el desempleo golpeaba fuerte a quienes como yo buscábamos un trabajo para sostener a nuestras familias. Los rumores de un nuevo conflicto comenzaban a circular. ¿Alimentados por qué? Por la humillación que muchos sentían tras el Tratado de Versalles. La incertidumbre se apoderaba de la gente y el miedo a repetir la tragedia de la guerra era palpable en cada conversación. A pesar de todo, Berlín, mi ciudad, seguía siendo un crisol de ideas y culturas. Las salas de teatro, las pocas que sobrevivían, y los cafés se llenaban de artistas, de escritores y pensadores que intentaban darle sentido a la posguerra a través del arte y de la literatura. En medio de la destrucción surgían destellos de creatividad que hablaban de la libertad, del cambio y de la humanidad. Era como si la ciudad buscara reinventarse, aprendiendo a vivir con sus heridas y a mirar hacia adelante. Ahora, mirando atrás, entiendo que la Primera Guerra Mundial no solo fue un conflicto de naciones, sino también una herida profunda en el alma de Alemania, de Europa entera. Yo, un simple ciudadano berlinés, fui testigo de cómo la esperanza y la desesperación se entrelazaron en esos años convulsos. Y aunque el camino fue oscuro y muy doloroso, también sembró semillas para que algún día pudiéramos construir
un mundo diferente, un mundo donde la paz no fuera solo una palabra, sino una realidad compartida.